Ayer se realizó la reunión, el Consejo de Ministros y Directores en el Palacio Nacional. Se habla de las llamadas 12 reformas. Voy a compartir un trabajo que publica la colega y amiga, aprovecho para mandarle un fuerte abrazo, un fortísimo abrazo, a Dayana Costa del periódico El Día, que hace un trabajo muy bueno aquí en el periódico El Día. Lo voy a compartir con ustedes para que después lo analicemos. Voy a compartir parte de él. Dice este trabajo de Dayana que tras más de una hora de reunión del Consejo de Ministros y Directores encabezados por el presidente Luis Abinader, junto al presidente, a la vicepresidenta Raquel Peña, el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, informó que están diseñando la estrategia de comunicación para consensuar este amplio proceso de reformas en el país. Cito: es importante puntualizar el plural de las palabras porque son varias. El presidente de la República ha propuesto al país más de 12 reformas en este periodo de gobierno y tenemos planteado pasarlas todas, aprobarlas todas para construir el país que merecen los dominicanos. Puntualizó que el gobierno se ha caracterizado por ser un gobierno transparente que conversa los temas y que ejecuta en función del interés colectivo. El funcionario dijo que se pasó balance sobre la economía, reforma fiscal, salud, seguridad social, el empleo y las distintas zonas que resultaron afectadas por las constantes lluvias, ventarrones y tornados en algunas provincias. Pero antes de ofrecer todos los detalles, los funcionarios, previo a ingresar al salón del Consejo de Ministros, ubicado en el segundo piso del Palacio Nacional, dejaron con equipos de protocolo sus celulares, los cuales eran guardados en sobres manilas e identificados con sus nombres por fuera. Concluida la reunión, cerca de las 4:45 de la tarde, el vocero se acercó a los periodistas donde continuó ofreciendo otros detalles sobre la reunión. Dijo el vocero de la presidencia que el estado de situación de la economía dominicana, el crecimiento permanece robusto por encima de un 5% y la inflación en el rango inferior del rango meta. Este gobierno ha sido eficaz protegiendo el presupuesto de las familias a través de un trabajo firme, consistente, controlando la inflación. Además, también dijo que que los funcionarios continúan retirando, mientras estaba hablando ahí se retiraban los celulares, etc. Entonces, vimos al ministro de Agricultura en pantalla hace un minuto. ¿Qué decía o qué dijo el ministro de Agricultura, Limber Cruz? Le presentó al jefe de Estado una solicitud para declarar de emergencia o desastre las zonas afectadas. Además, informó que la situación inició hace 15 días con un tornado en Montecristi, posteriormente en La Vega, Espaillat y Hermanas Mirabal, afectando a más de 2.500 productores, 119.000 tareas de plátanos y 40.000 de arroz. Al preguntarle una estimación de los daños, solo se limitó a decir que eran cuantiosos y esperan la evaluación de los daños en Constanza. Tenemos una frecuencia de disturbios, ventarrones y tornados como nunca vistos en el país. Apenas 15 días sucedió en otras provincias. Bueno, podemos decir que esa es la novedad del día de ayer. Ahora miren, señores, sobre el tema de la reforma. Quiero detenerme en el tema de la reforma unos minutos. La expresión del vocero de la presidencia el día de ayer de que con estas reformas podemos construir, o ellos, el gobierno, ¿verdad?, puede construir el país que queremos. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Ellos podrán tener esas reformas si no causan roncha en la población por mayoría mecánica.
no necesitan a mucha gente ahí, externa. Ahí estamos de acuerdo. Ahora, si usted le pregunta a la gente en la calle, más allá de la expresión de construir el país que queremos, usted puede tener por seguro que a profundidad no conocen qué es lo que va a pasar con esas reformas. Porque yo les puedo comentar cuál es el país que queremos. Por ejemplo, ¿cuál es el país que yo quiero? Pero no sé si el país que quiero, el país que tengo idealizado en mi mente, valga la redundancia, se sincroniza con las transformaciones que buscan producir esas 12 reformas. No sé, no tengo la certeza, porque no se ha explicado al dedillo a la población esto. Insisto, el gobierno puede obtenerla por mayoría mecánica siempre y cuando, y sí y solo sí, no cause una roncha en la población, genere malestar y se tenga pues que apelar a la expresión que utilizó el vocero de la presidencia mientras daba unas declaraciones ayer, que decía que es con la aprobación de la amplia mayoría, lo que resulta ser populismo, porque hay medidas que la mayoría puede estar en contra, pero el gobierno debe tomarlas, porque son necesarias. Por ejemplo, si usted habla de subir los impuestos, la mayoría posiblemente no esté de acuerdo. Ahora, que sea necesario, puede que sea necesario. Entonces, esas reformas, a la gente hay que explicárselas como si fueran niños de 3 años. No podemos estar solamente detrás del titular. 12 reformas y el país que queremos. Suena muy lindo, pero al final a la gente le resulta abstracto. Por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí, Otañez, ¿cuál es una reforma que tú ves en función del país que tú quieres? Yo, bueno, tengo que hablarte del tema seguridad. ¿Cómo es que a plena luz del día, en zonas altamente concurridas, en menos de 10 días, atracan 2 sucursales bancarias? 2 individuos que al parecer se advierte preparados para realizar eso. Entonces, si usted me pregunta, una reforma que yo pienso es sobre el tema seguridad. Necesitamos sentirnos más seguros. Si usted me pregunta, otra de las reformas que yo quiero es la del sistema judicial, la justicia dominicana, que en muchos casos se convierte en injusticia. Y usted tiene diferentes sectores que han denunciado, por ejemplo, todas las violaciones de derechos que se cometen en las cárceles de República Dominicana. Todas. Empezando por el derecho que usted tiene a que se le presuma su inocencia. Usted tiene derecho a que se le presuma su inocencia. ¿Y eso a qué debe llevar? Salvo algunos casos excepcionales, a que no todo el mundo debe ir a una prisión preventiva. Aquí vemos cómo hay reclusos por diferentes crímenes, pero eso no les quita su derecho, por ejemplo, a la salud, y no la reciben en las cárceles. Las cárceles aquí son un moridero de pobres. Esa es una reforma que a mí me gustaría ver. ¿Cuál es otra reforma? Educación.
Empecemos por básica. Aquí estamos mandando a los niños a la escuela, pero no sabemos para qué. Claro, la simplicidad y la literalidad es que aprendan a leer y escribir. Pero aquí no hay en la cabeza de nadie y por consiguiente puesta en ejecución la idea de que no, los niños ingresan a X edad. Se le habla de esto hasta el hartazgo porque cuando ese producto salga de una escuela básica, empezando por ahí, este es el perfil que debe tener. No existe eso. O al menos a mí no me queda claro. Entonces, esa es una reforma que yo quiero. Ahora, si te vas a la secundaria, ¿cuál es el producto terminado de una secundaria? Yo no estoy hablando del sector privado. No, yo estoy hablando del sector público. Porque lo del sector privado es opcional. Y digo que es opcional porque si yo quiero llevar a mis hijos a estudiar a una escuela rusa, eso es problema mío ya. Ahora, la educación que garantiza el Estado debe cumplir con un propósito fundamental. Por ejemplo, desde mi punto de vista, en esta etapa de la sociedad dominicana, nosotros necesitamos todos los técnicos y técnicos superiores posibles para la empleabilidad y para el emprendimiento. ¿Por qué? Bueno, porque hay familias que no pueden permitirse que un joven esté 4 o 5 años en una universidad trabajando y estudiando, entre otras cosas, porque en ese hogar lo que hace falta es dinero y ese joven lo que necesita es dinero y lo que necesita es comenzar a ver el resultado de lo que ha estudiado temprano. Puesto que por eso es que muchos pasan o a la informalidad o a empleos que no son bien remunerados y ni siquiera son de capacidad técnica. Entonces, esa es una reforma que yo quiero ver. Que por ejemplo a mí me digan, no, el perfil de los estudiantes de secundaria del sector público salen, por ejemplo, vamos a ver el cliché, salen bilingües, hablan inglés, pero vaya usted a ver cuántos jóvenes que hablan inglés están desempleados. Vaya a ver cuánto hay. Se pueden quizás contar con esas manos. O sea, jóvenes que... Yo no estoy diciendo el que te puede decir que hello, no. El que habla inglés de forma fluida. Sin embargo, aquí tenemos un programa en educación pública que desde niño hasta secundaria te enseñan, se supone que te enseñan inglés, pero cuando te sale el producto terminado, no saben sostener una conversación. Entonces, hay un fallo grave ahí. Hay un fallo. Pero además, lo ideal, ¿qué sería? Lo ideal sería que ese joven entre 16 y 17 años, por ejemplo, salga técnico en algo, en electrónica, por ejemplo, para no hablarte de electricidad residencial e industrial, de refrigeración, que siempre van a ser técnicos necesarios. Nunca se me olvida la experiencia que tuve en el Ministerio de la Juventud en una oportunidad visitando a un amigo viceministro. Él me decía, Otañez, mira, tuve todos esos documentos que están ahí, todos son currículums, todos. Me lo traen aquí, jóvenes. Son licenciados en contabilidad, licenciados en tal cosa, licenciados en tal cosa. Cuando yo voy a tocar la puerta, porque lo único que puedo hacer es convertirme en una suerte de intermediario. Eso es lo único que puede hacer el Ministerio de la Juventud. En ese caso, que él podía hacer.
Entonces, intermediario, hablar con empresas, con instituciones para ver si necesitan perfiles como eso. Y por ejemplo, en el caso del sector turismo, que es una de las grandes industrias aquí en República Dominicana, le decían a ese viceministro, mira, yo no necesito tantos licenciados en hotelería y turismo. Ahora, yo necesito muchos electricistas, plomeros, técnicos en refrigeración. Ahora, investigue cuánto gana un electricista profesional. Yo no me refiero al que pega luz en el barrio, no. Al electricista profesional, ¿cuánto gana? ¿Y cómo es su nivel de vida? No es malo. Entonces, a mí cuando me hablan de reforma, fuera del abstracto, hay que detallarme esos temas. De lo contrario, no es de interés para mí. Por ejemplo, esta semana ha circulado la información en todos los medios de comunicación sobre dos universidades que supuestamente están en el ranking de las mejores. Voy a compartir, por ejemplo, los nombres. Tanto el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, como la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra se encuentran clasificadas entre las mejores universidades del mundo según la medición que realiza cada año la firma británica Quarelli Simon QIs. Ambas casas de estudios están empatadas en el rango de disposiciones que van 12.001 y 1.201 y 1.400 a nivel mundial y entre las mejores valoradas de América Latina. De las más de 1.500 posiciones en las que se ubican a las mejores universidades para realizar estudios de grado, son las únicas del país en entrar en la lista en la que hay universidades de todo el mundo, a pesar de que las más de 28 y 7 institutos de educación superior. Bueno, perfecto. Son universidades públicas, perdón, privadas, magnífico. Y ciertamente son universidades de muy buena calidad. ¿Qué me preocupa? ¿Qué me preocupa? ¿Dónde está la Universidad Autónoma de Santo Domingo? En esos rankings. No en ese, no, en esos rankings, en todos los rankings que se hacen. Es la universidad privada de América. Pero quitémosle, bueno, no le vamos a quitar ese mérito de que es la privada de América. Pero si hoy usted le dice a cualquier persona, mira, ¿dónde tú quieres estudiar? En la Pucamaima, en INTEC, o en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, más allá del sentimiento, del sentido de propiedad sobre la UAS, muchos van a preferir irse para INTEC o para la Pucamaima. Si no, observe también el grado de empleabilidad que tienen los egresados de esas universidades, por encima incluso de los de la UAS. Entonces, usted puede decirme, bueno, más allá del tema de sentimiento, sentido de pertenencia sobre la UAS y de la cantidad de personas que gradúan, obviamente por lo fácil que es acceder a ella, me gustaría que me digan por qué las carreras de la UAS. ¿Por qué? Cuando digo por qué las carreras de la UAS, me refiero, hay que seguir dando derecho, por ejemplo, debe estar abierta la carrera de derecho, o sea, para admitir a más personas. Debe estar abierta para admitir a más personas la carrera de comunicación. Entre otras, por ejemplo, el Estado, aunque la UAS es autónoma, o la UAS, vamos a decir la UAS, no puede decir, bueno, miren señores, por los próximos 3 años no estamos admitiendo personas para estas áreas. Estamos incentivando
las carreras de ingeniería. Por ejemplo, ¿y cómo le estamos incentivando? Mire, usted puede estudiarla de forma gratuita. Uno. Dos, a usted por estudiar esas carreras se le va a dar, por ejemplo, $500 cada mes para su transporte y su comida, por ejemplo. O para su transporte, porque en la UAS hay comida. Usted tiene comida y eso. Si es del interior y en su provincia no hay un recinto, usted va a tener un alojamiento aquí en la ciudad. Usted puede decir, bueno, acá Otañez, ¿y por qué todos esos privilegios? Porque como yo me he planificado como Estado y necesito ingenieros, entonces yo estoy invirtiendo en los ingenieros que quiero para entonces yo tenerlos. Ahora, ese ingeniero que yo formé, que yo le pagué sus estudios, que yo le di transporte, que yo le di alojamiento, entonces me firma un contrato y me dice que los primeros 5 años posterior a ser egresado de esta universidad le trabaja al Estado. No de forma gratuita, no. Yo le voy a pagar su dinero, pero tiene que trabajarme a mí. Hay empresas que te lo hacen. Hay empresas que te pagan los estudios. ¿Y qué hacen? Te dicen, mira, yo te voy a pagar esta maestría porque es un conocimiento que yo requiero en mi empresa y me es más fácil formarte a ti que buscar otra persona porque me va a generar un pasivo adicional. Entonces, tú lo que haces es que va a durar aquí X cantidad de tiempo. Un contrato. Ahora, si tú te quieres ir antes, me pagas lo que yo invertí en ti. Entonces, así es que tenemos que pensar nosotros. Entonces, esa es la reforma que yo quiero.